muchas gracias, muy buenas tardes, ya es tarde. Gracias por la participación. En efecto, en los últimos días pues ha trascendido la información sobre una presentación de una propuesta en la que trabajamos los 3 colegios profesionales. Bueno, el trabajo más arduo, hay que reconocerlo, que lo realizó el Colegio de Arquitectos en esta primera etapa, pues era la etapa de diseño en la que pretendíamos dar propuestas al gobierno para acondicionar edificaciones existentes en todo el país. En el momento en el que se trabajó la propuesta, se pensó en acondicionar edificaciones existentes, ya que una construcción nueva pues era menos viable. Nosotros como colegios dimos inicio a esta tarea y se solicitó la participación nuestra en Inves para presentarles el trabajo que hizo como primer producto el Colegio de Arquitectos. En esa parte, pues creo que la arquitecta Giselle puede dar un poquito más de información en cuanto a lo que incluía esta propuesta, que, como le digo, en su primera etapa de diseño fue muy bien trabajada por el Colegio de Arquitectos con la colaboración de un grupo de médicos expertos en el área. Sí, a la presidenta del Colegio de Arquitectos, la señorita Giselle Sánchez. Arquitecta, ¿de qué estamos hablando en esta propuesta? Estamos hablando de acondicionar, por ejemplo, el Hospital Escuela, el Hospital El Tórax, esta torre B, que se habla del Centro Cívico Gubernamental. ¿Qué tipo de infraestructuras son las que ustedes plantearon se pueden reformar de manera rápida para poder combatir pues esta pandemia del COVID-19? Sí, muy buenas tardes a todos. Bueno, la propuesta que nosotros habíamos planteado, tal como lo menciona la ingeniera Claudia, en base a un equipo multidisciplinario entre los médicos y arquitectos especialistas en diseños hospitalarios, contempla 3 fases, para poderlos resumir. La primera es enfrentar la pandemia desde la infraestructura, porque era importante conocer qué sitios se podían seleccionar para el acondicionamiento, tomando en cuenta que lo más rápido era acondicionar lo existente. Luego, que se pudiera poner en práctica en base a los requerimientos que ya estábamos trabajando y también a la estrategia conjugada con la estrategia del gobierno en ese momento. También establecer que una vez que tuviéramos los sitios seleccionados, pudiéramos realizar el proceso del diseño atendiendo los lineamientos básicos que estábamos dando nosotros como colegio. Y luego ya la tercera fase sería ya lo que era la construcción, en donde ya ahí nos sumamos ya con los ingenieros civiles, con los ingenieros del CIMEC para poder ya hacer algo ya más trabajado de acuerdo a cada una de nuestras áreas. En este momento, ¿hay algo que podamos hacer para, por ejemplo, de manera rápida, modificar, reformar o reestructurar estos centros de triaje que ya están pues, al servicio de la población? Sí, bueno, es importante, y eso sí lo voy a recalcar, que estos lineamientos se pueden utilizar tanto en instalaciones temporales como las podemos hacer en espacios abiertos, espacios que están desde cero, en instalaciones existentes y realmente este trabajo que se hizo, ya un trabajo con especialistas y los médicos que nos apoyaron son los que están dentro de la primera línea de batalla, que nos han estado reforzando desde que inició pues, la emergencia. Entonces sí consideramos que todavía se puede hacer algo, se puede rescatar. Hay muchos sitios que se pueden ir seleccionando dentro de las diferentes ciudades. Este planteamiento se había hecho en un inicio para San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, ya que habíamos hablado con un médico que maneja cómo iba a ser, si iba a comportar la curva y bueno, de acuerdo a estas estadísticas también se hizo ya lo que era el estudio. Fueron proyecciones que también había arrojado OPS, que también nos ayudó para tener información y realizar este documento. Licenciada Giselle, ya con la leche derramada no se puede hacer nada, pero se pudo haber construido hospitales de mayor calidad a un costo más bajo del que ya se invirtió en los hospitales que se está a la espera que vienen de Turquía. Sí.
poder acondicionar los hospitales ya existentes, como el Hospital Escuela, Hospital María, el Hospital de Atlántida, el Mario Catarino Rivas. Y con esto nosotros sacamos estimados también por metros cuadrados de construcción, teniendo, por darles un ejemplo, un metro cuadrado a 30.000 empiras, que fue lo que nosotros sacamos, que estos contemplan diferentes espacios, espacios que están dentro de nuestro, digamos, nuestro programa de necesidades, que es importante. Bien, perdimos la comunicación con la arquitecto Giselle, el audio, mejor dicho, Giselle Sánchez. Ingeniera Zúñiga, cuéntenos, bajo este plan, ¿qué infraestructura, como le preguntábamos a la arquitecto Sánchez, qué infraestructura es la que usted considera que podría... pues podríamos reformar y reestructurar de manera pronta para poder ponerla al servicio de la población? Todos estamos con problemas de audio, por lo visto. Mire, yo le decía, y en varias oportunidades lo he dicho, o sea, recuerda que tenemos varios tipos de procesos constructivos, los más livianos, los más rápidos y los más tardíos. En cuanto a costos, casi todos andan bien cercanos. En lo que estamos hablando, obra gris, obra civil. La diferencia entre uno y otro es realmente la cuestión de precios y de tiempos, sobre todo tiempos. Nosotros consideramos, incluso cuando empezamos a hacer este trabajo, cuando empezamos en esto, el arquitecta sabe que hasta cotizamos nosotros mismos hospitales, pedimos cotizaciones de hospitales en Estados Unidos, algunas carpas o iglús que nosotros les llamamos, que las producen en Perú. Y claro, ya en ese momento ya estábamos en tiempos de pandemia a nivel mundial, y también había un cierto retraso en la entrega de los mismos. Sin embargo, en el país pues tenemos construcciones livianas como ser panelita, tabla yeso, otro tipo de construcciones que, vaya, por ejemplo, en su momento estos iglús son lonas que aguantan la intemperie, no la carpita que nosotros estamos ahorita oyendo o viendo en las noticias. Estas se pueden climatizar. Entonces, sin embargo, los mismos médicos que nos estaban asesorando fueron de la opinión que esas carpas no eran viables para el uso, ya que para ellos es bastante incómodo. Imagínense estar con todo el equipo de bioseguridad y todavía estar en carpas que la transmisión del calor era bastante práctica ahí en el momento. Entonces, en el momento de acondicionarnos íbamos a valer de estructuras livianas, de estructuras que tuvieran en el momento. Mire, esto de los momentos, usted preguntaba que si todavía estamos a tiempo. Yo creo que estamos a tiempo porque la curva, según los expertos, ni siquiera ha llegado a su ascenso, todavía sigue en etapa de ascenso, no ha llegado a su parte máxima. Nosotros, por ejemplo, Colegio de Ingenieros Civiles en la zona de Choluteca, le puedo dar un ejemplo reciente. Tenemos nuestro representante, un muchacho colegiado, es nuestro representante del colegio ahí en la zona de Choluteca. Hizo una propuesta de un hospital móvil con contenedores metálicos. Y la propuesta, y no hay eco para la presentación de él. Y él me dice, ingeniera, nosotros no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo, incluso él pedía, porque no los medios de comunicación nos apoyan para hacer una maratón. Los contenedores ya están, la construcción es prácticamente rápida y ya estamos viendo los problemas que hay en Choluteca. Yo no digo que no estén atendiendo la crisis, el alcalde, que yo miro todos los días, que el edificio del adulto mayor, pero realmente hay otro tipo de opciones que si se pueden implementar ahorita, cualquier cosa que nosotros podamos desde la parte técnica aportar va a ser de beneficio para la población de Honduras. Pregunto sobre el centro cívico gubernamental que se ha tenido, pues hay diferentes criterios. Quisiéramos conocer la opinión de ambas, tanto del Colegio de Ingenieros como del Colegio de Arquitectos. Inicio con usted, ingeniero Zúñiga. Sí, mire, en efecto, el edificio está.
creo que no cuenta con las condiciones, y es mi opinión personal, no cuenta con las condiciones en este momento para atender. No tiene baños, no tiene, son ambientes cerrados. Sin embargo, eso no significa que no se pueda acondicionar. Esa es mi opinión personal. Yo sé que los arquitectos hicieron la evaluación incluso del edificio. Nosotros no participamos en esa evaluación, pero yo considero que todos los espacios que puedan ser acondicionados nos van a ayudar a atender la crisis que estamos viviendo. Ingeniero Giselle, o arquitecto Giselle, su opinión al respecto. ¿Hicieron estudios entonces para el Centro Cívico Gubernamental? Sí, nosotros hicimos una visita en compañía de Copeco y médicos de la CESAL para poder evaluar el sitio, y realmente sí se podría, como dice la ingeniera Claudia, perfectamente se puede acondicionar. Ya esto pues queda ya a criterio del gobierno. Sé que ya habían dado la orden para que se pueda utilizar como zona de triaje, y eso esperamos que sea lo más pronto, porque realmente es un espacio que sí se puede acondicionar. Arquitecto Sánchez, ¿qué opinión tiene usted y también pues la ingeniero Zúñiga en torno a estos hospitales que se esperan para el 10 de julio lleguen a nuestro país? Me refiero desde el ámbito profesional de ambas. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Creen que sean viables? ¿Creen que van a funcionar o que podría ser mejor una infraestructura mejorada que ya tenemos en el país? Bueno, primero creo que sí es importante que tengamos en cuenta que los gremios somos una parte importante para la suma de las soluciones para esta emergencia. O sea, realmente tanto el colegio médico, los ingenieros, los arquitectos tenemos un papel protagónico en esta emergencia, en el cual pues no ha sido de repente consultado. No desconozco sinceramente toda la información acerca de los hospitales, más la que nos habían compartido en su momento cuando tuvimos una reunión con técnicos de Inves. Sin embargo, con la información que se han estado presentando, creemos que todavía se puede rescatar. Si esto ya viene, ya se hizo la compra, pues nosotros igual nos ponemos a la disposición para poder ver de qué forma estos hospitales podemos hacerlos andar. Si no cuentan con la infraestructura eléctrica, igual yo sé que el colegio del CIMEC también está a la disposición, los ingenieros civiles, para poder realmente hacer que esta compra que ya se hizo pues pueda funcionar. Igual no es de repente la única solución. También hay que seguir abriendo otros espacios, hay que seguir brindando más atenciones y poder llegar a esas zonas donde realmente se están dando todos estos picos de contagio, para que no se saturen los hospitales o estar viendo como la primera opción los hospitales que ya están. Entonces yo creo que sí, se puede hacer. Ingeniero Claudia, ¿cuál es su opinión al respecto? Mire, al respecto, yo creo y tengo la fe como hondureña y como presidenta del colegio de que los hospitales que compraron van a servir para la población, pero no son los únicos que se necesitan. O sea, yo creo que la propuesta de nosotros podía ir acompañada ya de la compra que ya realizaron. En cuanto a que si fueron lo más correcto o lo no más correcto, nosotros como gremios en este momento no podemos opinar. ¿Por qué? Porque no contamos con la documentación pormenorizada de qué fue lo que se compró. Nosotros sacamos un pronunciamiento la semana anterior, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, solicitándole a Inves, entre otras cosas, que nos proporcionara esa documentación. Y no nos quedamos solamente con sacar un pronunciamiento, se la solicitamos por escrito, incluso a la nueva directora de Inves, ya iba dirigida la nota a ellos, y también solicitamos a través del IAIP esta información. O sea, ya tenemos también un documento ingresado para solicitarla. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser irresponsables como gremios formales que somos, como gremios serios que somos, en emitir información o emitir opinión sobre algo con lo que ni siquiera conocemos. O sea, yo no conozco a detalle qué fue la compra que se hizo. Conozco lo que los medios han dicho, pero es de aclarar que nuestra esperanza
como hondureña, es que esos hospitales realmente sirvan. Y qué bueno que dicen que en 3 días, hoy en la mañana yo abrí mis ojitos y ya vi la figura del barquito entrando a tierras hondureñas. Qué bueno, ojalá que estemos en el camino, que pronto el país pueda contar con esos 2 hospitales, y nosotros como gremio vamos a estar de veedores, porque es nuestra obligación de que esos hospitales que se compraron, se provean de la manera que se compraron, que si se compró un hospital de 50 camas, que sea de 50 camas, que se compró el oxígeno de tal manera que funcione de la manera que se compró. Ingeniero Zúñiga, referente a lo que usted menciona, ¿desde cuándo ustedes pidieron esta información y cuál fue el problema? ¿Por qué no se la dieron o quién impidió que se la dieran? Mire, cuando nosotros empezamos con esta propuesta, los gremios se solicitaron de manera, nosotros como Colegio de Ingenieros Civiles somos miembros de la Iniciativa de Transparencia del Sector Construcción, que es COST. A través de COST, ambos colegios, arquitectos y civiles, hicimos una nota solicitando esta información. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que las acciones que tomara Inves iban a ir acompañadas de la propuesta ciudadana que nosotros íbamos a hacer. Entonces, solicitamos desde el mes de marzo o abril, ahorita le quedo mal exactamente con la fecha, pero cuando nosotros iniciamos con esta propuesta, hicimos una nota a COST porque consideramos que era el medio, porque en ese momento ya habían sacado un decreto ejecutivo en el que decía que COST iba a ser el veedor de todas estas contrataciones en infraestructura. Entonces, como gremio vimos que era más factible solicitarlo a través de COST, esta información. Al día de hoy no han contestado, al día de hoy. Entonces sacamos el pronunciamiento la semana pasada. Bueno, yo tuve acceso con una persona de Inves vía chat. No le voy a decir, lo hice de manera formal, ya habíamos mandado formalmente la nota a COST. Y vía chat yo le preguntaba por la información que nosotros necesitábamos opinar sobre las compras que ellos habían hecho y que necesitábamos también contar para esa documentación para no duplicar esfuerzos, porque esa era nuestra mira al inicio, no duplicar esfuerzos. Y me dijeron, ahí está la página web, ahí saque toda la información, pero yo creo que no se trata de si está o no, ya sabemos que no está completa. Hasta el día de hoy, por lo menos la semana pasada, no estaba completa la información subida a los portales de transparencia. Por eso, al día de hoy, continuamos a la espera, pero ya se hizo de manera formal, como le digo, se solicitó la información, se sacó el pronunciamiento y se subió a un expediente al Instituto de Acceso a la Información Pública, también del cual ya tenemos comprobante en el que estamos solicitando esa información para continuar con nuestra labor, porque nosotros como gremio, por lo menos el Colegio de Ingenieros Civiles, va a realizar la veeduría de que los contratos se hagan de manera correcta, se ejecuten de manera correcta y que lo que se compró sea lo que se está proveyendo al pueblo. Ustedes también están de alguna manera en veeduría o en observancia constante de los centros también de triaje que se están abriendo a nivel nacional. No se nos ha dado participación como gremios ante eso, a excepción del ofrecimiento que como gremio hicimos. Fuimos el primer colegio profesional que puso a disposición el centro de triaje de San Pedro Sula, que ha dado tanto beneficio a la población. Y pues ese es lo único que nosotros tenemos conocimiento, pero de ahí a que se nos haya incluido en la toma de decisiones de los nuevos espacios que están adquiriendo, por lo menos como colegio, no lo estamos. ¿Y el Colegio de Arquitectos? Bueno, sí tuvimos una comunicación por parte del ministro Lisandro Rosales, igual el Colegio de Ingenieros Civiles, para poderles aportar. Íbamos a tener una reunión, pero realmente no se ha dado. Nos hemos puesto nuevamente en comunicación para poder aportar. Realmente sí estamos interesados en poder ayudar. Es cierto, y disculpen, me voy a aclarar, ellos mandaron una nota, disculpen, me voy a aclarar eso, ellos mandaron una nota hace un poco más de un mes, ¿verdad, arquitecta?, en la que nos solicitaban que si estábamos dispuestos a colaborar
y es cierto, había hecho caso omiso de eso, en la que si como gremios queríamos colaborar en identificar y evaluar estos espacios. Nosotros, ambos colegios, contestamos que estábamos dispuestos a hacerlo, pero no volvimos a tener conocimiento de la continuidad de esa nota, ¿verdad? No se nos volvió a tener ningún contacto con ellos. Ingeniero Zúñiga, bajo la propuesta que ustedes han hecho junto al Colegio de Arquitectos de Honduras, ¿nos podría dar una información de manera general? ¿Qué nos costaría a los hondureños estas reestructuraciones, estas modificaciones a los edificios que ustedes han tomado en cuenta, modificar y si es viable este presupuesto y en cuánto tiempo se podría realizar este proyecto? Mire, en cuanto a los costos iniciales, el Colegio de Arquitectos estimó un valor por metro cuadrado de construcción de 30.000 empiras por metro cuadrado. Fue parte del mismo proyecto del mismo producto que se presentó inicialmente. Mire, hay que ver los tiempos en los que estamos hablando. El tiempo en que se presentó este producto, la crisis no estaba tan fuerte como la tenemos en este momento. En ese momento inicial se esperaba hacer acondicionamiento a hospitales existentes, por decirle un ejemplo, el hospital escuela, pero si usted va en este momento preciso a hacer un acondicionamiento al hospital escuela, ya no es el mismo hospital escuela que habíamos considerado en la propuesta inicial. ¿Qué significa esto? Que tal vez ya ahorita está lleno de pacientes y ya no es tan fácil trabajar algo que teníamos previsto trabajar en mes y medio. En la propuesta inicial para reparaciones menores se estaba estimando tiempos de mes y medio. O sea, algunas de esas cosas, mire, yo no soy partidaria de la palabra el hubiera. Yo siempre, cuando hablo con mi hija, por ejemplo, le digo, el hubiera no existe, porque a veces dice el hubiera. Sin embargo, si en ese momento se hubiera aceptado la propuesta, ya las reparaciones menores deberían de estar funcionando y las reparaciones mayores, que estábamos estimando de 3 a 4 meses, deberían de estar por finalizar. Pero no está todo perdido, o sea, creo que hay que actualizar un poco el producto y verificar el estatus de cada edificación, porque incluso en el producto nosotros se había considerado, ¿verdad, arquitecta?, el polideportivo, pero en un momento dado la UNA dijo, no, yo me voy a hacer cargo del polideportivo, pero nosotros lo habíamos considerado también. Entonces, ya, como le digo, son momentos diferentes, pero sí se preveía al inicio tiempos de mes y medio para reparaciones menores y de 3 a 4 meses para reparaciones mayores. Arquitecto Sánchez, en esa propuesta tenían ustedes, por ejemplo, solo para ubicarnos un poco, por ejemplo, ¿cuánto podrían gastar en las reformas del hospital escuela? Fíjese que como está... por los tiempos, ¿verdad? Como mencionamos al inicio, teníamos que entregar un producto que fuera para tomar decisiones en el momento. Entonces se hizo una propuesta general, o sea, para poder acondicionar cualquier espacio. Entonces nosotros manejamos un costo aproximado de 30.000 empiras por metro cuadrado. O sea, no le puedo decir en este momento cuánto puede ser por Hospital Escuela, cuánto podría ser por el Hospital María, porque era de ver el espacio de las camas, porque teníamos que tener información también de cuánto eran las instalaciones con lo que contaba cada uno de los sitios que ya están. Luego, con lo que son nuevos espacios para acondicionar, en eso sí sacamos un estimado más o menos que si se iban unos 6.000 metros cuadrados de construcción, o sea, tomando que ya existe una infraestructura que era acondicionar y rehabilitar, entonces estaríamos hablando que más o menos anda en 180 millones, teniéndolo como el precio del metro cuadrado de 30.000 empiras. Pero hay que ver también que nosotros estábamos buscando, en primer lugar, que fueran los hospitales existentes, porque ya iban a quedar ellos con una infraestructura montada, y también íbamos a apoyar al reforzamiento de los mismos, que una vez que ve que esto pase, pues se puedan utilizar para otras atenciones. Igual estos sitios que se pensaban desde un inicio, que no son meramente hospitales, pues se puedan acondicionar
para lo mismo, como también mencionamos al inicio. Cualquier espacio se puede acondicionar. Lo importante es ver la distribución de la misma, porque es importante tener en cuenta que es una enfermedad altamente contagiosa, que es lo que nos mencionaban los médicos también. Vemos que hay mucho personal médico y de enfermería que está contagiándose. Entonces, por eso es importante ver que dentro de los lineamientos estaba lo que es la distribución del espacio. Eso es como lo fundamental dentro de esta propuesta. Gracias, arquitecto Sánchez, y a la ingeniero Zúñiga, ambas, una presidenta del Colegio de Arquitectos y la ingeniero Claudia Zúñiga, pues presidenta del Colegio de Ingenieros de Honduras. Gracias por esta entrevista y por ahondar más en esta excelente propuesta de reformas a las estructuras ya existentes para la lucha del COVID-19. Gracias a ustedes, nos vemos. Gracias. Adiós. Bien.